Mientras tanto, el ministro de Defensa James Forrestal se enfrentó a esta conspiración del silencio. Era muy idealista y religioso, era partidario del derecho a la información. Cuando planteó el problema de los extraterrestres y pretendió comentarlo con los dirigentes del partido y del Congreso, el presidente Truman le advirtió que no lo llevara a cabo. Pero Forrestal insistió en su tentativa, percatándose de que era vigilado. Muchos de aquellos que desconocían la verdadera trama de los hechos por él relatados lo tildaron de paranoico. Más adelante se difundió la noticia de que Forrestal, a consecuencia de una depresión nerviosa, había ingresado en Bethesda, en el Hospital de la Marina. La realidad, no obstante, era que se tenía miedo a que Forrestal hablara de más y era necesario aislarlo y desacreditarlo. A una hora temprana del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA liaron una sábana al cuello de Forrestal, sujetando esta a una extremidad de la habitación y arrojaron a este por la ventana. La sábana se rasgó, cayendo al suelo y falleciendo. Así fue como Forrestal fue una de las primeras víctimas de la gran conspiración. El extraterrestre vivo retirado de los escombros de Roswell en 1949 fue nombrado EBE. Este nombre fue propuesto por el Dr. Vannevar Bush y eran las siglas de Entidad Biológica Extraterrestre. EBE mostraba una propensión a la mentira y si se le preguntaba sobre algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautividad empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. La compilación de sus revelaciones forma la base de lo que más tarde se llamó el Libro Amarillo. Bill English y yo mismo, durante nuestra actividad en el grupo Grudge 13, hemos podido ver fotografías del EBE, al igual que otras personas que también lo hicieron más adelante. Hacia el final de 1951, EBE enfermó. El cuerpo médico no era capaz de determinar la causa de su enfermedad. No se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Las funciones corporales del EBE se basaban sobre la clorofila y transformaba el alimento en energía de manera similar a las plantas. Las deposiciones asimismo se asimilaban a las de las plantas. En consecuencia, se decidió llamar a un botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, especialista en botánica, que fue encargado de velar por su salud. El doctor Mendoza se esforzó en salvar la vida del EBE, si bien este falleció en la mitad del año 1952. De esta manera, el doctor Mendoza llegó a ser un especialista de la biología de los alienígenas. Simultáneamente, mientras se realizaba el intento infructuoso para salvar la vida del EBE y con el fin de aprovechar esta situación para ganarse los favores de una raza tan superior a la nuestra, los Estados Unidos empezaron a principios de 1952 a enviar al cosmos llamadas de ayuda. Las llamadas no fueron contestadas, si bien el proyecto se mantuvo como señal de buena voluntad. El 4 de noviembre de 1952, el presidente Truman creó, mediante un decreto presidencial secreto, la supersecreta Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Su función real era la decodificación de las comunicaciones de los alienígenas y el estudio de su lengua, para contactar con ellos. Esta área, de las más urgentes, mostraba hasta qué punto se había progresado y se llevó a cabo mediante el proyecto con el indicativo Sigma. Además, la NSA debía vigilar en el mundo entero todas las comunicaciones y emisiones de mensajes terrestres o extraterrestres, con el fin de obtener informaciones para los servicios de información y, por otro lado, ocultar la existencia de los extraterrestres. El proyecto Sigma tuvo el éxito esperado. La NSA mantenía asimismo el contacto con la base Luna y otros proyectos espaciales secretos. Mediante este decreto presidencial, la NSA permanecía por encima de todas las leyes.
La NSA, aún hoy, está encargada de gran cantidad de otras funciones y es en realidad el servicio más importante de los servicios de información. Recibe en la actualidad el 75% de los presupuestos asignados a los servicios de información. El puesto del director de la CIA, hoy en día, es solo una cortina de humo para engañar al público. El verdadero trabajo de la NSA es, aún hoy, la comunicación extraterrestre, además de otras operaciones muy específicas. Desde el acontecimiento de Roswell, el presidente Truman había puesto al corriente del mismo no solamente a nuestros aliados, sino que también informó a la Unión Soviética. Y ello por si sucediera que los extraterrestres se convirtieran en una amenaza para la humanidad. Se diseñaron planes para la defensa de la Tierra en un supuesto de invasión. El mantenimiento del secreto a escala internacional se encontraba, por lo tanto, con grandes dificultades. Se reconoció que era necesario crear, a un nivel internacional, un grupo extraordinario de vigilancia y de coordinación de los esfuerzos para mantener el secreto y para proteger al gobierno de las discreciones de la prensa, resultando la constitución de una sociedad secreta llamada los Bilderberg, del nombre del lugar de su fundación, el Hotel Bilderberg de Knock. El cuartel general de esta sociedad está situada en Ginebra, Suiza. Los Bilderberg se fueron poco a poco constituyendo en un gobierno mundial secreto que aún hoy en día dirigen y controlan todo. Los miembros del Bilderberg se reúnen por lo menos una vez al año en lugares cada vez diferentes. En 1988 fue en Telf, cerca de Innsbruck, Austria, encuentro en el cual participó el canciller de la República Alemana Kohl. En 1989, la reunión tuvo lugar en Colorado, USA, con la participación del conde Lambsdorff. Las Naciones Unidas eran en ese momento una farsa, como sigue siéndolo hoy. En 1953 un nuevo presidente entró en la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización muy estructurada, con una cadena de mando muy compartimentada. Su método de trabajo consistía en delegar la autoridad y a imponerse sobre un comité. Solo decidía él mismo los asuntos importantes cuando sus consejeros no se ponían de acuerdo. Su manera habitual de trabajar era leer o de que le informaran de las distintas alternativas para poder decidirse por una de ellas. Sus más cercanos colaboradores repetían su más preciada cita: haz lo que tenga que hacerse. Pasaba gran parte de su tiempo jugando al golf, lo que no era anormal para un hombre cuya carrera había ascendido hasta el puesto de 5 estrellas del generalato y jefe de las fuerzas aliadas durante la guerra. Este hombre era el general Dwight David Eisenhower. El primer año de su mandato, en 1953, por lo menos otros 10 discos voladores se estrellaron y fueron ocultados, resultando 26 muertos y 4 supervivientes. 4 de estos 10 siniestros tuvieron lugar en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en África del Sur. Hubo además centenares de observaciones de ovnis. Eisenhower sabía que debía dedicarse al problema de los alienígenas y resolverlo. Sabía asimismo que no podía, mientras se dedicaba a ello, poner al corriente al Congreso. A principios de 1953, el nuevo presidente se dirigió a un amigo y colega del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, Nelson Rockefeller, y solicitó su ayuda en este asunto. Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar una organización secreta cuya finalidad era la vigilancia de las actividades de los extraterrestres, cuyo proyecto apenas en un año fue realizado. De esta forma nació la idea del Majestic 12. Había sido el tío de Nelson, Winthrop Aldrich, quien había empujado a Eisenhower a tomar la presidencia, el clan Rockefeller en su totalidad, y con este el imperio Rockefeller lo había sostenido a fondo. No obstante, el haber solicitado a Rockefeller ayuda para resolver el problema de los alienígenas fue el mayor error para el devenir de los Estados Unidos y quizás para toda la humanidad que cometió Eisenhower. En las semanas siguientes a su elección, Eisenhower nombró Nelson Rockefeller como presidente de un comité de asesores del presidente para los asuntos de organización del gobierno. Rockefeller se hacía responsable de la planificación para la reorganización del gobierno,
Varios programas fueron encomendados a un solo ministerio que reunía las competencias de salud, cultura y asuntos sociales. El Congreso ratificó este nuevo puesto en el gabinete en abril de 1953, por lo que Nelson fue nombrado subsecretario de Estado bajo las órdenes de Obeta Kulp Hobby. En 1953, asimismo, los astrónomos descubrieron en el espacio objetos que se acercaban a la Tierra. Se creyó en un principio que se trataban de asteroides. Otras observaciones probaron que se trataba de naves espaciales. El proyecto Sigma captó las emisiones de radio de los alienígenas. Cuando los objetos volantes alcanzaron la Tierra, se situaron en órbita alrededor del ecuador. Era una cantidad de naves enormes cuyas intenciones se desconocían. Se realizaron contactos por radio, gracias a la utilización de un lenguaje binario de ordenador que permitieron al proyecto Sigma, así como a otro nuevo proyecto denominado Plato, se organizó un aterrizaje que permitió un contacto directo con estos seres de otro planeta. Se confió al proyecto Plato el establecimiento de relaciones diplomáticas con los extranjeros del espacio. En el mismo periodo, otra raza de alienígenas humanoides también había contactado con el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo nos puso en aviso en contra de la raza extraterrestre que rodeaba con sus naves el Ecuador y nos propuso ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos extraterrestres nos pidieron que desmanteláramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Se negaron a un intercambio de tecnología, argumentando nuestra falla de madurez espiritual y nuestra incapacidad de manejar las tecnologías que ya disponíamos. Dijeron que solo utilizaríamos las nuevas tecnologías para destruirnos los unos a los otros. Explicaron que estábamos en el camino de la autodestrucción, que debíamos parar el matarnos los unos a los otros, de contaminar la tierra y dilapidar sus recursos naturales, y que debíamos aprender a vivir en armonía. Estas condiciones fueron consideradas con extrema desconfianza, particularmente la exigencia principal del desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones nos volvería totalmente vulnerables frente a una eventual amenaza alienígena. No se tenía ninguna referencia a una situación similar en la historia de la humanidad que hubiera podido ayudarnos en esta circunstancia. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de los Estados Unidos y se rechazó la oferta. Durante 1954, la raza de los extraterrestres de color gris, aquellos que habían rodeado la Tierra, aterrizaron en la base aeronaval de Holloman. Se estableció un principio de acuerdo. Esta raza se identificó como procedente de un planeta del sistema de una estrella roja en la constelación de Orión, que nosotros conocemos como Betelgeuse. Afirmaron que su planeta se extinguía y que no podrían vivir allí mucho más tiempo. Tuvo lugar un segundo aterrizaje, esta vez en la base aeronaval de Edward. Este acontecimiento histórico había sido previamente preparado y los detalles del acuerdo previstos con anterioridad fueron ratificados. Eisenhower previó pasar un fin de semana de descanso en Palm Springs y el día previsto se le llevó al lugar del encuentro, dando como pretexto a la prensa que había ido al dentista.